Bienvenidos atentamente, hoy nos acompaña Isaac Paniza. Decirle fotógrafo se queda pequeño por la habilidad tan virtuosa que tiene para capturar momentos que trascienden. Conversamos, obviamente, sobre su profesión, pero profundizamos, sobre todo en el cristianismo, desde la religión hasta la ciencia. Una profunda charla existencialista y reflexiva es lo que podrás disfrutar en este episodio con Isaac Paniza. Comenzamos. Me gusta el ¿Sí? nombre, atentamente. Atentamente. ¿Y por qué? Porque atentamente, si separamos el morfema y el lexema y lo invertimos, es mente atenta. Me parece muy bueno eso. Y mira, yo creo que Un hombre uno- profundo. Mente atenta creo que es la gran necesidad, Claro. ¿no? En este momento donde estamos tan saturados de información, Estoy totalmente de acuerdo. donde cada vez vemos más desinformación, incluso Sí. por medio de esa saturación. Entonces, yo creo que ese es el trabajo, ¿no? De reconexión. Sí, tal cual. Incluso una de las cosas que nosotros experimentamos, y siempre cuando te hablo en plural, toma en cuenta a mi esposa y a mí, que Ok. somos un equipo, es ese exceso de Cónchale, yo no información. tengo 3 micrófonos todavía, vale. Pronto. Para la próxima, para la próxima, estamos para la nosotros, próxima, sí. para la nueva propuesta que tiene. Para la nueva propuesta. Pero ya Ah, están acá. pero están aquí con presentes. nosotros, están aquí con allá, nosotros. allá sí nos están viendo, ¿eh? Acá, ¿Sí? mira. Saludos, vale. Sí, lo que digo es que a nosotros nos encanta mucho la mente. Incluso mi esposa es psicólogo y nos enamoramos fue conversando de la mente. Y desde que nos conocimos, Gracias. nos unimos por esas conversaciones de calidad, donde podíamos diseccionar lo que es el misterio de la mente. Yo como estudiante de la Biblia, ella como psicólogo, yo enseño la palabra, ella tiene pacientes todo el tiempo. Wow. Entonces la mente en realidad es una bendición, pero hay que saber que si tú no cuidas, como dice la palabra, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero está refiriéndose a la mente. Claro. No se estaba refiriendo al órgano que bombea sangre. Entonces, si tú no cuidas tu mente, no vas a poder funcionar ni siquiera y no vas a poder cumplir el diseño por el cual fuiste predestinado para este tiempo. Entonces, yo siempre trato de cuidar mi mente para poder cumplir el propósito por el cual yo nací aquí en Venezuela, tomo fotografías y estoy conversando aquí contigo. Todo tiene una relación. Todo. Entonces ahí la mente para mí es un misterio y es un campo de batalla donde ahorita tiene grandes enemigos. Sí. Hace poco estuve en un congreso de liderazgo cristiano en México Ok. y hablamos muchísimo de la mente, sobre todo porque se habla mucho de la ansiedad, pero hay un paso antes de la ansiedad que es el pensamiento acelerado. Total. Y eso es lo que ocasiona, lo que genera la ansiedad. Entonces, cuando yo estoy consciente de que cada impulso, cada imagen que yo estoy permitiendo que mi mente absorba, si yo no tengo esa conciencia, yo voy a empezar a abrir muchas ventanas en mi cerebro y no estoy echando raíces en ningún lado. Total. No estoy enfocado en algo para materializarlo, para trabajarlo, para llevar, sino simplemente estoy absorbiendo información. Y al absorber esa información es imposible una mente atenta. Claro. Es una mente dispersa. Y una mente dispersa genera ansiedad. Y una ansiedad te puede llevar a una depresión. Total. Te lleva a un punto de quiebre. Entonces ahí comenzamos como que por el comienzo. Comenzamos muy bien con eso. No, demasiado bien, ¿ah? Y me di que profundo a mí. Qué carajo, vale. No, pero qué brutal porque cada vez se están normalizando más estas conversaciones, ¿no? Sí. O sea, qué cool poder conocer personas y que ya por lo menos cada vez más personas entendamos los términos básicos, ¿no? Sí. Que es lo cool, porque ya luego después de una conversación como esta, ya se genera entonces el interés y desde ese interés empieza una investigación. Y yo creo que es la verdadera motivación, ¿no? Que Sí. se puede promover, la motivación a buscar eso que de alguna u otra forma nos hace ruido para entender, porque ya lo dijiste, negro. Esta es la máquina que nos tocó, Sí. nadie nos va a dar otra si esta se daña, así que hay que conocerla, hay que Tal cual, trabajarla. tal Y cual. partiendo de la mente, creo que es el camino perfecto. Mira, yo siempre le digo, por ejemplo, nosotros damos clases todos los miércoles. Yo doy clases todos los miércoles de la Biblia, de la palabra del Señor. Y una de las cosas que abordo mucho es, quieras o no, tienes enemigos. Sí. Naciste en un campo minado donde tu mente es un blanco. Y quieras o no, vas a tener un blanco en tu espalda donde te quieren inhabilitar. Si te inhabilitan a ti, inhabilitan a tu esposa, afectan a tus dos pequeñas, Sí. afectan tu trabajo. Entonces eres un blanco Sí. y tu mente es un blanco. Entonces hemos visto un grupo de la sociedad muy descuidado.
Sí. donde han subestimado el poder de la mente y lo importante que es cuidarla. Por tal motivo, empiezan a descuidar este dominio y vienen algo que se llama enfermedades psicosomáticas. Sí, Vienen de la mente total. y empiezan a expresarse. Por eso vemos niños ahorita que son incompetentes emocionales, porque hay una adicción a la pantalla. Y yo no sé si tú sabes que cuando un pequeño empieza a tener más interacción con una pantalla, cuando está formando su personalidad, no puede reconocer expresiones del rostro. O sea, cuando estoy atento, me estás mintiendo, me gusta la niña, no Claro. pueden. Entonces se llaman los niños poker face. Qué cool. Y tienen un infierno en su mente, pero no saben cómo transmitirlo. Claro. Entonces se están ahogando por dentro. Por eso Wow. es que con el pasar del tiempo vemos que crece la tecnología y los avances, pero ve las estadísticas, crecen Sí. también la pérdida del sentido de vida, Sí. crecen las adicciones, crecen los suicidios. Los niños están padeciendo pensamiento acelerado. Sí. Entonces, si nosotros estamos viendo un escenario donde yo estoy siendo afectado, mi esposa puede estar siendo afectada, la nueva generación está siendo afectada, es saludable, es necesario invertir tiempo de calidad para yo saber y confiar en algo que trascienda mi mente. Sí. Porque no está en mi mente. Entonces, por ahí yo me voy al dominio de la fe. Tiene que haber una fuerza, una entidad. Yo le llamo Cristo. Para mí, de forma radical, digo, es Cristo. Él fue el que me salvó. Él fue el que se despojó y me ayudó. Él tuvo que bajar a ayudarme porque yo solo no puedo. Entonces, ahí uno tiene que comprender que tiene que invertir tiempo de calidad en temas profundos. No sé Sí. si te pasa que vas a una reunión, lo hablamos con mi esposo y yo en este tiempo, y no hay temas de calidad. No. O sea, compartes con personas y quizás uno tiene un quiebre existencial, el otro está pasando por una depresión, el otro tiene una infidelidad, el otro está atormentado. ¿Cómo estás? Bien, marico, aquí todo chévere, Sí. pasándola genial. Pero en realidad no es así. Entonces, el sistema nos enseña a ser hipócritas, Ajá. porque en realidad no me siento bien. Total. Y si no me siento bien, ¿cómo digo que me siento bien? Porque hemos satanizado el sentirse mal. Sí. Pero es necesario sentirse mal. Completamente. Porque el sufrimiento es un maestro. Tú la pasas sabroso, la pasas rico, tienes un gran éxito y al día siguiente tienes que trabajar, Exacto. tienes que producir. Pero cuando pierdes un familiar, en ese momento, esa herida está abierta. Sí. Esa herida necesita ser un proceso de curación. Esa herida genera un aprendizaje. Sí. Esa herida te puede enseñar a ti y a otros. ¿Correcto? Entonces, no hay que subestimar ese sufrimiento, pero hay que estar preparado Claro. mentalmente para enfrentar ese sufrimiento. No, y que también es entender esta condición humana, ¿no? Que justamente venimos para eso. O sea, la vida no es lineal. La vida va para arriba y para abajo. Tiene su luz y tiene su oscuridad. Y esto es algo que yo creo que parece que no es cultura general, ¿no? Al igual que nos vamos a morir. O sea, todos nos vamos a morir. Y tampoco es un tema de cultura general. Se maneja como, aún como un tabú de manera que se considera que es el otro el que se va a morir. Sí, o sea, vemos como que, ay, le pasó esto, ay, le pasó el otro. No, es que ten cuidado porque al otro le pasó. Ya va, a nosotros no va a pasar. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Claro. Hasta que por fin lo integremos como tal, podemos tener una cosmovisión un poco, tal vez, más presente, ¿no? Sí. Y dejar un poco ese pensamiento proyectivo a un futuro que no sabemos si va a llegar y un pasado de cosas que ya han pasado, justamente. Es donde se invita, pues bueno, estar en el presente. Isaac, y me gusta mucho que justo cuando entramos en materia, orgánicamente, me hables de que a través que sea a través de la mente, que hablan de Cristo, que hablan de Jesús, que hablan obviamente de la Biblia, ¿no? Porque ese es lo otro. Hablamos cada vez más de espiritualidad, hablamos cada vez más de los procesos ansiosos y del conocimiento de la mente. Pero también la religiosidad de alguna forma ha dado, digamos, de alguna forma brazo a torcer para mostrar con claridad estos procesos. O sea, ya no es solamente la palabra per se, sino las muestras y la relación directa que hay con la ciencia. Claro. Que es algo que es tácito. Claro, pero es que en la Biblia tú encuentras ciencia. Es más, la Biblia es un manual de psicología. Sí. Cuando tú abordas la apologética, que es la defensa de la fe, tú vas a poder encontrar cualquier disciplina plasmada en la Biblia, porque si es la palabra de Dios, yo puedo encontrar en ese libro cualquier inquietud, cualquier interrogante que yo tenga, de la mente
o de otra disciplina. Entonces, cuando tú vas a la teología sistemática y tú, por ejemplo, hablas de la mente, cuando dice la palabra, cuida tu mente porque de él mana la vida, se utiliza la palabra corazón, pero en realidad se refiere a la mente. Okay. Cuando tú encuentras en la palabra del Señor que cuando nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, empiezas a ver artrosis o conflictos físicos, te das cuenta que la Biblia está advirtiendo algo que comienza en la mente, pero que se manifiesta después y que puede contagiar a otros. Por ejemplo, dice, cuídense cuando alguno tenga una raíz de amargura. Ahí está la mente presente. Claro. Porque puede contagiar a muchos. Sí. No sé si te pasa que cuando ves una persona amargada, basta que llegue alguien que esté alegre para que ese es su blanco. Sí. Ella no soporta su felicidad o él no soporta su felicidad. Entonces, la amargura empieza a querer inhabilitar la felicidad del otro. Pero es un alma sufrida. Sí. Detrás de esa amargura hay dolor. Sí. Y la Biblia muestra que hay dolor. Y la Biblia muestra de que cuando la palabra penetra, que es una espada de dos filos, empieza a diseccionar los pensamientos por capas, por capas. Un ejemplo muy sencillo. Tú ves un video, tú encuentras un aprendizaje y tú dices, esto lo tiene que ver fulanito. Ajá. Pero nunca dices, esto lo tengo que ver yo. Claro. Es más común que lo tiene que ver el otro. Pero Cristo dice, mira, porque tú quieres quitarle esa viga que tiene en tu prójimo en ese ojo si tú tienes una estaca. Dice, hipócrita, quita primero tu estaca para que puedas ayudar al otro. Pero es común que cuando nosotros recibimos información, oye, pero es que esto lo tiene que escuchar esta persona. No, lo tienes que escuchar tú. Claro. Porque a ti te llegó esa información, tú te tienes que hacer cargo, tú te tienes que interpelar, tú tienes que ver qué es lo que debes mejorar para que luego, por consecuencia, puedas ayudar al otro. Bien. Entonces, tomando en cuenta el área que tú dices de la muerte, porque abordaste el tema de la muerte, yo pienso en la muerte todos los días. Bien. Todos los días. Y digo, si yo hoy me muero, y lo converso con mi esposa, si yo hoy me muero, hice algo, puedo estar delante de la presencia del Padre y decir, que me diga, bien hecho, siervo fiel, o sentiré vergüenza. Porque todos nos vamos a morir. Exacto. O sea, basta con estar vivo para saber que te puedes morir. Sí. En cualquier momento. Entonces, pensar en la muerte es saludable. Completamente saludable. Y volviendo al tema que te compartí de este estudio donde estuve, que aprendí muchísimo de líderes que para mí son maestros también, ellos colocan un ejemplo de algo que sucedió en un museo donde colocan una escopeta con un temporizador de 200 años. La escopeta está cargada. Esto sucedió en un museo. Y ponen una silla al frente. Y la gente podía pagar un ticket únicamente para sentarse así sea un minuto en esta silla. Okay. Pero la escopeta está cargada. Lo interesante fue que en un día se vendieron 2,000 tickets de personas que querían sentarse en esa silla para experimentar esa adrenalina. Y esto es motivo de aprendizaje y hay que analizarlo. Porque es lo que tú dices. Esa gente está segura de que se puede sentar porque piensa, a mí no me va a disparar. Sí. Le puede caer a otro, pero a mí no. Pero a mí no. Pero todos en realidad somos un blanco. Sí. Y esa arma cargada te puede caer a ti hoy, me puede caer a mí mañana, le puede caer a cualquiera. Es una realidad. Y además es una invitación al propósito, ¿no? A ese proceso infinito de todos, ¿no? Conectar con ese ser, ¿no? Con eso que por naturaleza ya somos, pero que, digamos, este orden, entre comillas, sí es orden, ¿no? O sea, vamos a llamarlo orden como tal desde la piel para afuera, ¿no? La cosa es que cuando eso conflictúa con los procesos internos es cuando empieza la incomodidad, la infelicidad. Te pregunto, ¿qué hay después, según tú? Según yo, sí. En realidad está la vida misma. Okay. Esto es una tienda de campaña. Bien. O sea, para mí esto es una tienda de campaña donde tiene que haber vida después de la muerte, si no la vida sería muy injusta. Okay. Y como yo creo en un Dios justo, yo estoy 100% seguro de que hay vida después de la muerte. Donde ahí no hay cabida el cáncer para un niño, no hay cabida la exhibición y la opulencia para un infractor o un delincuente o un pederasta o un asesino, donde hay justicia. La justicia en este mundo está totalmente distorsionada. Sí. Está pervertida, sí. Es una justicia totalmente famélica, no tiene ninguna razón. Todos nosotros luchamos por justicia, queremos justicia, pero somos injustos.
inconscientemente, muchos de nosotros, estoy hablando, me estoy metiendo en ese brollo, ¿no? Ese brollo. Ya se te salió viste que maracucho. estoy casado con una maracucha. ¡Qué molleja! Pero entonces lo que te quiero decir es que en realidad es una justicia distorsionada. Pero después de la muerte, yo puedo penetrar en ese dominio porque encuentro en la Biblia suficiente información de lo que hay después de la muerte. El ejemplo, el epítome de esto es Cristo. Al tercer día resucitó y marcó un antes y un después, pero experimentó esa muerte, experimentó ese proceso por nosotros para que nosotros, depositando esa fe, pudiésemos tener algo más profundo. Claro. Cuando tú mencionas la pérdida del sentido, esa es una pandemia silenciosa. Sí. Está presente. Lo conversaba con mi sobrina de 19 años hace poco, que estábamos compartiendo el domingo pasado. Cuando tú no tienes sentido de vida, tú simplemente eres como un barco a la deriva que te deja llevar por todos lados y estás destinado únicamente a hundirte. Pero qué interesante que cuando la persona tiene un sentido de vida, incluso hasta su mente se adapta mejor a la adversidad. Sí. O sea, su sistema inmunológico se fortalece más porque tiene un sentido, tiene una razón de ser. Ya lo decía Nietzsche, ¿no? Cuando decía, cuando encuentras tu porqué, con casi cualquier cómo, ese porqué es posible. Cosa Claro. que citaba Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido. Sí, tal cual. Que a mí me encantó porque, A mí también. porque claro, me ayudó a entender muchas cosas del proceso que estaba viviendo y me empujó. ¿Lo leíste en ese proceso? Sí. Yo lo leí hace poco. ¿Sí? Me encantó. No, es una joya. Es Sí, una me joya, encantó. yo creo que... o sea, ni siquiera para los amantes de la psicología como tal. Esto debería ser cultura general. Sí. Es demasiado necesario. Fíjate que yo me encontré y yo hice un mix que luego lo llevé a la práctica en los talleres que empecé a desarrollar y en la conferencia que desarrollé. Hice un mix entre el Ikigai japonés, que es una invitación bien linda, bien tiene su romanticismo, pero también tiene su gran sentido lógico entre esa pasión, talento, que ayude a otros y que te paguen por eso, y Víctor Frank con El hombre en busca del sentido. O sea, hice un mix allí entre ambas para entenderme, y lo mismo es lo que hago como que para presentárselo a otros que estén pasando por procesos similares, o que ni siquiera estén pasando, que se lo lleven para su casa para el momento que sea necesario, Claro. yo digo, destapar una cosa como esa. Pero Isaac, ¿tú hace cuánto, a qué edad tú encontraste ese sentido a tu vida, ese propósito? Ok. ¿Y a qué llamas tú hoy que es tu propósito? Porque ahorita estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la Biblia, pero todos te conocemos en gran parte Como fotógrafo. por la fotografía, Claro. que no es... Fíjate que me acaba de pasar. Él dice como fotógrafo, yo creo que se quedó pequeño. O sea, tuve como esa sensación de que tú digas... Como ver a un pintor. Sí, Alguien artístico. Bueno, yo sí, va más allá de la fotografía como tal, porque tengo otras preguntas. Ok. Respóndeme esto y luego vamos desarrollando sobre la fotografía per se. Mira, yo pasé por muchos procesos y tuve una adolescencia muy extrema, en una infancia Extrema... tormentosamente hablando. Ok. O sea, una infancia o una familia disfuncional, pasé por muchos procesos, pero tuve un patrón que fue una madre referencial. Y una madre que si yo te diría, ¿quién es la persona que proyecta la imagen de lo que Cristo es en mi entorno? Es mi madre. Su fe es inquebrantable. Entonces, ella me modeló un cristianismo muy distinto a un cristianismo mercantilista, a un cristianismo donde se evoca únicamente a la prosperidad, que lo vemos muy presente ahorita, pero eso es otra área. Entonces, cuando yo veo a esta madre en la adolescencia, yo digo, no es como ella dice, yo voy a conocer el mundo. Hay una rebeldía característica de la adolescencia. Y empecé a conocer el mundo. Y bueno, trabajé en discotecas, trabajé en la Adidas, trabajé en McDonald's, fui taxista por 3 años en el mundo nocturno. Okay. Y tuve unas experiencias de verdad que muy intensas. Pero... No des detalle que tú... No, aquí. mi esposa lo conoce. Mi esposa conoce mi testimonio muy de cerca. taxista nocturno. Taxista nocturno, experiencias intensas. Nocturno quiere... Mira, eso es parte de las conversaciones
reales. Claro, claro, claro. qué bueno, Hay que empezaron mostrarse. desde la sombra. Exactamente. Bien, bien. O sea, y me di cuenta que no tenía un sentido, no tenía una razón. O sea, me gustaba mucho leer, indagar, y volví nuevamente al cristianismo, pero ya como esa vuelta que quise dar para conocer. En la adolescencia En pasó la esto. adolescencia me di cuenta de que no había funcionado, seguía igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he tenido la fotografía como un medio para poder comunicar cosas, comunicar ideas. Incluso a mí no me gustaba conversar, no me gustaba conversar en persona, cara a cara, sino lo que más me gustaba era esconderme detrás de la imagen. Yo me escondía detrás de la cámara. Pero me di cuenta que una fotografía sin propósito es algo vacío, no trasciende. Yo quería algo más. Y hay una porción bíblica cuando comprendí que en realidad la fe es algo que traspasa todas las áreas de mi vida, que la palabra dice, haced todo como para el Señor Ok. y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque yo le sirvo a Él. Entonces, cada dominio que yo experimento o que abordo, fotografía, mi trabajo, mi profesión, etcétera, lo que hago es proyectar esa fe. Interesantísimo ahora que me lo presenta desde esa óptica. Porque, o sea, justamente te llevaste un proceso interno, espiritual como tal, Sí. y que trasciende Sí. a algo que para la gran mayoría podría interpretarse como efímero, ¿no? Como algo muy puntual, que es una fotografía linda ya. Un cuadro bien hecho, una buena iluminación o una iluminación, pues bueno, desarrollada, fabricada, ¿no? Por el conocimiento de la luz misma en la fotografía y ya. Pero ahora entiendo, ¿sí? O sea, y era justo lo que quería saber, así directamente de tus palabras, de saber cuál es la visión filosófica, o sea, y que va más allá del simple hecho de hacer un clic. Porque otra cosa que me causa mucha curiosidad es, a ver, chévere, yo tengo mis equipos y quiero contarte que mi segunda labor como tal artística, la primera fue haciendo radio con 14 años, pero la segunda fue a los 16 años como asistente de fotografía. Okay. Entonces yo era recoge cable, literal. Luego empecé a ayudar con Photoshop, con algunos de ese tipo de detalles. Con una persona que fue como mi papá en ese entonces. Yo no tuve a mi papá biológico conmigo, no me reconoció, pero la vida me regaló muchos papás en el camino y este fue el primero, ¿no? Si estás viendo este programa, Andy, te quiero. Yo digo que el 70% de mi personalidad fue gracias a él. Él fue el que me enfrentó con la filosofía, el que me puso a reflexionar, a cuestionarme la vida misma, el que me hizo encontrarme con mi papá y de alguna forma comenzar ese proceso de sanación que no fue sino hasta los 23 años, desde los 16. Y, oye, muchas veces en movimiento vemos, se puede interpretar un momento, pero de ese momento al momento del clic y del clic a que se genere la fotografía, pasan cosas, o sea, pueden pasar un intervalo mínimos de tiempo. Sí. O sea, esa conexión, yo digo que es una relación, así como Toretto tiene una relación sentimental con su carro, yo creo que tú tienes una relación sentimental con tu cámara. Sí. O sea, que como que tú ves y pum, y sale. Mira, para mí es una conversación con Dios cada imagen. Ok. O sea, yo converso con mi creador cada vez que estoy diseñando. Él creó los cielos y la tierra. Ahí se utiliza la palabra vara, creó de la nada. En el original hebreo, cuando habla la creación, él emplea la palabra vara, que es crear de la nada. Nosotros, los seres humanos, no creamos de la nada, transformamos energía. El creador crea de la nada. Cuando yo transformo energía y cuando yo me inclino a un espíritu de creatividad, yo quiero honrar a mi creador. Pero cuando se honra al creador, no se honra en la banalidad o en la futilidad de las cosas, porque él es eterno. Lo banal es fútil, es efímero. Entonces, si el creador es eterno, yo quiero hacerlo, mi creación tiene que ser trascendental. Eso quiere decir que si el mundo está cambiando y los fotógrafos están migrando a los videos, porque ya las fotos no tienen likes, Exacto. Cristo me dice, sigue tomando fotos. ¿Por qué? Porque si tú haces eso como para el Señor, va a tener una esencia. Entonces yo cuando tomo fotografías, para mí es un proceso terapéutico, porque es observar no únicamente al chico que está en la moto,
No es a la mujer que está cargando sus 2 muchachos. Es esa madre. ¿Qué pasará con ella? Tiene la imagen y semejanza de Dios. Es honrar la vida misma. Es honrar cada persona que se esfuerza por salir, por cumplir un horario, por trazar metas, por hacer detalles, por hacerle la colita, por tenerle el bolso que quizás tuvo que pagar una quincena para invertir en eso, por ver cada momento, como tú dices, es la creación del Señor, tiene la imagen y semejanza. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos conciencia de que hay un Dios, de que vamos a morir, de que podemos trascender. Ninguna bestia, ningún animal puede hacer esto. Entonces, cuando yo tomo fotos, fíjate que yo no, mis fotografías, las que se venden, y que por cierto es una bendición, son las de paisajes. Sí. Pero las que más me gustan son las de personas. Y son las que yo en realidad fluyo más con esas, son las personas. Claro. Pero vendo son las de los paisajes. Entonces hago los paisajes por un tema comercial. En realidad yo no quería tomar fotos del Ávila. Okay. Porque nosotros tenemos el Ávila todos los días ahí. Nosotros vivimos cerca del Ávila. Pero qué bonito cuando tu público y las personas que quieran tu trabajo, no, es que yo quiero un Ávila tuyo. Entonces ahí de verdad estás haciendo algo distinto. Claro. Y entonces hay que honrar esa admiración. Pero ¿en qué momento me perdí del chamo que vivió su crisis, que entre comillas perdió y volvió al cristianismo a encontrarse con la fotografía? Muy bueno que y retomes además eso. enamorarse de ella al punto de que ya la fotografía y tú son uno. Sí. O sea, ya Sí. es una relación más estable que con el café. Claro. Mira, lo que te digo es, yo trabajé en un grupo editorial, duré 10 años y terminé siendo directora junto a este grupo editorial donde había el departamento de ¿Y fotografía. tu profesión es? No, yo soy fotógrafo. Fotógrafo. Soy fotógrafo. Ok. En realidad no estoy graduado de ninguna profesión. Bien. Yo soy fotógrafo porque en realidad soy fotógrafo. Nací para Ok, Porque toma fotos. ok. Brother, acabamos de encontrar algo súper en común, un poco disruptivo, ¿no? Para esta generación. Yo soy comunicador Ok. porque comunico. Porque comunicas, claro. Tal cual. Claro. O sea, yo no terminé mi carrera de comunicación. Claro. Yo la dejé como el 6º semestre. Ese es un tema muy interesante. Es un temazo. Así que vamos Sí. a tenerlo guardadito. Vamos a por aquí. guardarlo. Venga, aquí lo tengo. Vamos a guardarlo, pero Ok. cuando en el 2014, si quieres el detonante, fue sí. el año 2014. Conocí a mi esposa en ese año. Ok. Comenzaron las protestas en el país. En las redes sociales yo tenía el Instagram desde el 2012, Ok. porque el Instagram fue creado para fotógrafos. Claro, sí, sí. Era sí. para compartir fotografías donde se valoraba una composición, Sí. se valoraban esquemas de iluminación, no se valoraba la voluptuosidad de una mujer. Eso no Pasamos estaba de presente nada de eso. Pasemos de la fotografía artística Nada. al culto al ego. Exactamente, Total. pero en realidad esa no fue la intención, simplemente fue llevándose así. Ahora bien, cuando yo comparto en el 2014, antes del 2014 eran mis fotografías personales porque yo tenía un trabajo como director adjunto de este grupo editorial que te mencioné, pero comenzaron las protestas Ok. y yo nunca había marchado. O sea, nunca había visitado ni interactuado un proceso político de mi país. Es más, yo estaba fuera del país. Wow. Cuando comienzo este proceso de que empiezo a escuchar estas noticias de que va a pasar algo en Venezuela, me regreso y empiezo ¿Dónde a... estabas? Estaba en Estados Unidos. Ok. Y me regreso a Venezuela y digo, bueno, voy a ir a esa marcha a ver qué es lo que pasa y como curioso a tomar fotografías también para entender, porque la fotografía me permite comprender cosas también. Fue el 12 de febrero del 2014. Ahí marcó una diferencia, porque ahí fue donde hubo un desenlace muy triste con la pérdida de jóvenes que tenían la edad similar a la que yo tenía. Y desde ahí empecé yo a publicar lo que yo observaba, lo que yo estaba viviendo, pero yo no quería únicamente la foto, yo quería articular también una idea y un pensamiento, porque esa es mi forma de ver la vida, ¿no? Esa es mi forma de comunicar, no es únicamente la imagen. Esto trajo como consecuencia que en ese tiempo Sacha Barbosa, Sacha Fitness, Sí. tenía 400,000 seguidores. Era demasiado para Claro. la época. Y ella, orgánicamente, yo no la conocía, ella me mencionó y me dijo, mira, tengo mucho tiempo siguiendo a este fotógrafo y está haciendo un trabajo. Y esto hizo que yo de 3,000 seguidores me despertara con 60,000 seguidores
Quería Wow. cerrar el Instagram, quería irme del país, quería... ¿En serio? ¿Por Porque, qué? porque estamos hablando del 2014, donde hay una manifestación, donde hay marchas políticas, donde había ¿Te persecuciones. sentiste amenazado? Me intimidó. Ok. La primera vez me intimidó. O sea, esta respuesta donde yo me despierto con el teléfono a reventar me intimidó. Además que tus intenciones nunca fueron esas. No, esa no fue mi intención. Claro. En realidad, yo nunca trabajé por tener una comunidad digital Claro. con muchos seguidores. Yo tenía otras intenciones, otros trabajos, pero se fue dando. Y cuando Ok. las cosas se fue dando es cuando tú no has mencionado la palabra y ya Dios sabe lo que tienes que decir. Ok. Porque ahí se trata la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Y todo lo sabe donde Él no está sujeto al tiempo. Entonces, si yo creo en un Dios que no está sujeto al tiempo, Él sabía que esto iba a suceder. Entonces, yo tengo que fluir con eso, porque la palabra de Dios dice, pues a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Entonces, tenía que fluir con eso y afrontar esa situación. Si me había brindado esa comunidad, pues tenía que atenderla responsablemente. Y responsablemente se acabaron las protestas. Tengo amigos fotógrafos que estaban tan desesperados por el gas lacrimógeno en ese tiempo que se fueron a seguir fotos hostiles en Brasil por el Mundial de Fútbol. O sea, se les Había convirtió una en adicción, necesidad. exacto. Sí, Una necesidad del conflicto. Pero yo no quería seguir tomando fotos del conflicto. O sea, eso fue un momento que viví. Yo quería tomar fotografías que conectaran al alma humana con cosas más trascendentales que un Claro. conflicto. Y si fue entonces intimidante en ese proceso, aún así lo asumiste como tal, fluiste Sí. en el Tao, Wu Wei, fluye. Pero de ahí para adelante, o sea, a ver, o sea, ahorita me está dando la explicación como tal, pero ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza en ese entonces para no solamente continuar, sino enamorarte del proceso como tal? Porque claro, fue una primera experiencia que wow, pero fue intimidante. Entonces quiero saber Ok. ese clic que tú dijiste, no, mira, ¿sabes qué? Ya se quedó todo, me quedé en Venezuela, voy a seguir por acá por este camino porque es mi propósito. Nunca dudé de no quedarme en Venezuela. Ok, Siempre, incluso mi esposa y yo nos casamos en el 2017 y siempre que hemos conversado, nunca fue una opción irnos del país. qué cool. Yo respeto, admiro y oramos por los venezolanos que se fueron, pero nosotros en particular decidimos quedarnos. No importa lo que suceda. Somos los músicos del Titanic que tomamos una decisión Ya que andamos. y no está sujeta a si el Titanic va a sobrevivir o se va a hundir. Claro. Decidimos eso, entonces honramos esa decisión. Cuando ya se van las protestas 2014, llega un periodo en el 2017 de nuevas protestas y se sigue alimentando esta comunidad. Porque mi enamoramiento con la fotografía no tiene que ver nada con esto, siempre ha estado presente. Ahora, abordando tu pregunta, es qué hacer con esta comunidad. Claro. Porque esta comunidad en realidad yo no la veía como algo monetario, porque no vivía de eso. Tampoco lo veía como, ay, que quiero que me conozcan, porque más bien quería que conocieran mi trabajo en la fotografía y trataba de estar siempre atrás de la cámara. De luego hice una transición para colocarme adelante de la cámara. Pero ese proceso, lo único que al 2015 yo tomé la decisión, lo conversé con mi esposa también, de abandonar la empresa privada para ya vivir de la fotografía. Ok. Para hacer ya algo más independiente, que nosotros tuviésemos ningún tipo de limitaciones a viajar, a aventurarnos. Y desde el 2015 hasta 2023 yo vivo de la fotografía. O sea, puedo hacer proyectos y abrir una puerta y luego 100. Y esto es como vivir una vida de fe, porque la fotografía en realidad no es algo que tú dices, bueno, mañana estoy seguro que voy a vender 200 fotos. Claro. O mañana se me va a abrir otro proyecto. En realidad no es así. Pero si tú permaneces y honras lo que tú haces, le das esa reverencia, se van abriendo puertas. O sea, Sí. es impresionante. O sea, vengo de terminar hace poco un trabajo con unas fotografías en el Parque Nacional Canaima, en una posada nueva que se llama Guacavená. Estamos hablando de 20 horas de 4 metros por 2 metros 20. Son gigantes. Y esas son cosas que me ha permitido la fotografía realizar, que eran impensables al comienzo, pero se tomó una decisión y se trabaja en función de eso. Me siento muy cómodo conversando estos temas contigo, Isaac, porque no sabía, por ejemplo, que dabas las clases como Ok. tal y tantos años, además, compartiendo e investigando a fondo temas relacionados, pues bueno, a la existencia misma, ¿no? Partiendo desde Dios, desde la palabra, desde la Biblia, etcétera.
Y hacerlo de esta forma bien práctica puede de alguna forma atraer o aclarar tanto a los que están dentro del cristianismo como tal, que es un tema que me parece interesantísimo que lo podamos desarrollar, que me da mucha curiosidad saber tu punto de vista, como los que no. Porque los que no van a empezar a ver una relación directa entre cosas con las que quizás sí tienen un pelo más de... con las que le dan un poquito más de sentido, más allá del romanticismo, ¿no? Porque claro, entendamos que Jesús impartió la palabra metafóricamente, porque claro, para una generación en la que, o para una era en la que había tanto analfabetismo, en la que no sé, yo no me imagino a Jesús sentándose que mira, la mente tiene unos procesos subjetivos en la que el ego ataca de esta manera y si tú piensas en esto, tienes que hacer una repetición para que se te active el sistema reticular ascendente. O sea, no. Y de esa forma se fue promoviendo, así como también hay muchos ideales, ¿no? De que pues bueno, fueron unas varias generaciones posteriores a su muerte como tal, las que utilizan su nombre y luego se convierten en institución como tal de la mano del Estado. Entonces como que era una propuesta de control mental y ideológico y social dentro del marco de ese orden, ¿no? Para la época. Dicho esto, al punto al que quiero llevar de aquí para adelante la conversa es eso, sobre los escépticos y para los que están dentro, pero ¿cómo consideras tú que la interpretación no está siendo bien interpretada de los mismos? Llevarle un punto medio. La interpretación de la palabra. Bueno, vamos a abordar 2 puntos. El primero, hay un psiquiatra brasilero que se llama Augusto Cury. Él escribió El hombre más inteligente de la historia, o El maestro de maestros, donde él describe el perfil psicológico de Jesucristo y lo describe desde la profesión, psicología. No aborda tanto la religión, incluso saca el perfil psicológico de los apóstoles, algunos con trastornos bipolar, etcétera, etcétera. Pero este hombre muestra a Jesucristo como el comunicador más grande de la historia. Es un orador por excelencia, porque cuando él aborda sus parábolas y sus mensajes proféticos, él tiene la capacidad de poder dar un mensaje para que lo pueda profundizar y entender un agricultor, pero también un maestro de letras. Y estos mensajes que él abordó en la actualidad tienen una relevancia porque desde mi punto de vista la Biblia no comprueba la ciencia. Perdón, corrijo. La ciencia no confirma la Biblia. Correcto. La Biblia confirma la ciencia. Lo que ya está escrito en la Biblia, cada descubrimiento científico no va a contradecirlo, lo va a complementar. Y en el dominio de la comunicación de Cristo vemos esa realidad. Por otra parte, cuando tú dices los escépticos o los que están fuera del cristianismo, diste en el clavo. Yo estoy seguro que Cristo necesita fotógrafos y necesita en el buen sentido de la palabra, porque Él no necesita de nadie, porque Él es un autoexistente, un todopoderoso, pero en su iglesia necesita comunicadores, periodistas, médicos, fotógrafos, porque su gran comisión fue vayan, id y hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros pensamos que la iglesia es una estructura física donde tenemos que encajonarnos y únicamente ir los domingos, hacer una alabanza, estar en un estudio bíblico y ya, estamos disminuyendo la gran comisión del Señor. Cuando yo como fotógrafo puedo proyectar el evangelio, que son buenas noticias, a personas que no conocen el evangelio, pues yo estoy haciendo mi parte. Por eso te digo, en el buen sentido de la palabra, que necesitas fotógrafo. Yo recuerdo en una oportunidad me estaban tatuando mi brazo izquierdo y estaba predicando el evangelio a tatuadores. Y ellos se fueron muy interesados y, oye, nunca había abordado este tema de la Biblia. En esa conversación quizás quedó algo. Entonces, hay que ir al mundo. No hay que quedarse encerrado. Entonces, yo creo que es importantísimo que en el cristianismo se comprenda que en esas profesiones, en el don que Dios te dio, en el talento que tienes, tú puedes honrar a tu Creador. Tú puedes hacerlo de una forma donde pienses que lo estás haciendo para Él, como te dije que dice Colosenses 3, y donde tú estás buscando de obedecer su mandamiento también. Entonces yo lo hago en la fotografía.
En la fotografía, si tú ves mis fotografías, yo tengo más de 10.000 imágenes publicadas, nunca vas a ver algo que atente o contradiga el ministerio del Señor. Todo complementa. O sea, cuando tú ves una fotografía que está proyectando algo, una emoción, tú puedes irte por ahí con una lógica de preguntas. ¿Qué emoción te transmitió? ¿A dónde te llevó? ¿Qué estado de ánimo estás tú? Y yo te puedo hilvanar eso con cualquier parte de la Biblia. O sea, puedo llevarlo ahí también. ¿Qué hace, crees tú, ahora mismo, qué está pasando para que haya menos creyentes? Es un tema estadístico y un tema de conversación que se ha replicado, pero muchísimo, ¿no? Que esta generación venidera como tal, cada vez cree menos. Cada vez creen menos, cada vez difieren más de los ideales al tener un acceso, digamos, al internet y encontrarse con quizás información de la época que de alguna forma, entre comillas, pues, desmiente, ¿no? Claro. O sea, más que la existencia, el poder trascendental o este ideal como una única verdad. Bueno, yo pienso que ahorita vivimos un mundo posmoderno y una de las características de esta era es la falta del sentido, en primer lugar, y ver la religión o la fe como algo retrógrada. Ok. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, mencionar la Biblia a una nueva generación, lo asocian con su bisabuelo. Esto no es para mí. Sí. Y entonces estamos subestimando el poder de Dios. Porque yo soy de los que creo que tanto esta generación como la que viene, y si hay otra más, todos necesitamos de Dios porque todos nacemos con un vacío. Claro. Nacemos incompletos. Y esa plenitud te la da el Padre. Entonces, el exceso de información también juega un rol importante. Estamos ya tan habituados a que me despierto y estoy en las redes, me baño, estoy en las redes, pero le pongo un protector al celular porque no importa que me esté mojando, pero necesito ver las redes. Entonces tú dices, hay una adicción y esa adicción no te permite ver la luz. Es interesante porque hay una parte en la escritura donde dice que Satanás se le llama el adversario, ha cegado el entendimiento de incrédulos. Y esto es motivo para profundizarlo. Porque entonces, ¿cómo ciega? ¿Cómo hace para cegar el entendimiento? Siempre propone distracción. Claro. Siempre propone algo donde lo que Dios dijo, bueno, yo voy a decir lo opuesto. Hay una aversión a eso. Y ahorita lo estamos viendo de una forma tan real, donde encontramos jóvenes carentes de algo profundo. Y la solución está en la fe, pero no están dispuestos a eso, porque subestiman lo único que puede sanarle. Desde mi punto de vista, el hombre fue catalogado como Homo sapiens, ser pensante. Hay una propuesta que está en el libro La Sociedad Teledirigida, que es el Homo Videns, el hombre que simplemente ve. Y el ver es únicamente como un acto de ver y ya. No es profundizar en algo, no es ver una película y profundizarla, no es ver una película y ahora ver la serie. Y luego de la serie ahora ver un TikTok. Y luego hacer un video de TikTok que me lo prendo y luego se me olvide, pero es ya. Entonces simplemente está viendo. Claro. Está viendo y no está anclando nada. Lo único que desea es ver, pero aquí hay algo interesante también, que la Biblia dice que el ojo nunca se va a cansar de ver. Entonces, si tú estás habituado únicamente a ver y no estás profundizando en pensar, que te lleva al ser, que te lleva a dónde estoy, mira, hay un vacío ensordecedor que lo estoy subestimando, pero en algún momento va a generar un detonante. Entonces, la relevancia que estaba incluso hasta en el arte sacro, luego se degrada al arte del hombre y luego se degrada al arte de las cosas. Y así lo vemos ahorita. Sí. Ahorita estamos viendo solamente enalteciendo cosas. Cosas nada más. Objetos inanimados tienen más valor que la vida misma. Entonces yo creo que vinculando todo esto, podemos decir que ahí es donde se encuentra gran parte de esta generación. No puedo decir que toda. Claro. Entonces, si podría dar una invitación es, en algún momento te vas a tener que encontrar con ese vacío. Claro. Y qué bueno tener herramientas espirituales para hacerle frente. Sí. Yo prefiero estar en la batalla con el Todopoderoso que únicamente con mi fuerza.
El otro día escuchaba, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Borja Vilasecas. Ok. Borja es un español y él hablaba acerca de eso, el mensaje de Jesús como tal, pero él lo presentaba desde una visión filosófica. Él decía que, bueno, como gran revolucionario que fue, gran orador, comunicador, un tipo que literalmente se le reveló al Estado y que probablemente sea la mayor causa, ¿no? De que su mensaje llevaba el pensamiento crítico de las personas en la época y eso atentaba en contra, obviamente, de los líderes, ¿no? Para ese entonces. Entonces, oye, este tipo tiene mucho poder, la gente lo está siguiendo como tal. ¿Qué pasó aquí? Vamos a volarlo porque, ¿qué pasó? O sea, está agarrando como mucha fuerza. Ok. Y él presentaba una visión sobre él, pues bueno, primero, la que ya hemos conversado sobre las parábolas, como el mensaje, digamos, más directo para poder introducirse de alguna forma en la conciencia como tal. Y la segunda era una invitación a la individuación, ¿no? Que, bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en psicoanálisis, Jung la presentaba, que la individuación es eso, reconocernos como un ser completo, conectado con un todo. Desde ese reconocimiento de ser y en esencia, entonces podemos tener un criterio personal para poder entonces conectar con otro más. Y desde esa individuación, una de sus interpretaciones sobre el mismo Dios como Padre, decía Padre creador, creador de lo que somos, y entonces si es Padre creador de lo que somos, entonces nosotros somos Él. Entonces no está afuera, está dentro, y somos una parte de Él mismo. Isaac, Dios está afuera, está dentro, para ti. Bueno, cuando yo decido voluntariamente creer en Él, forma parte de mí, entra en mí, Ok, pero yo no soy Él. ok. O sea, yo no creo en que soy Él. Él es santo, Él es perfecto y Él tiene atributos que se llaman atributos incomunicables, que yo nunca los tendré. Claro. Como por ejemplo, Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Eso yo nunca lo tendré. Solamente lo tiene el Padre. Pero cuando yo creo en Él, Él empieza a morar dentro de mí. Ok. Y cuando mora dentro de mí, todo lo que yo empiece a crear tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy en plenitud. Ahora sí estoy completo. Ahora entonces, como dice la palabra, el hombre espiritual todas las cosas discierne. Todas. Entonces cada conversación, cada creación, cada encuentro, pues empieza uno a profundizar en eso. Empieza uno a irse por capas, por capas. Es lo que te hablo de la fotografía. Sí. Cuando yo proyecto una fotografía, en esa fotografía yo quiero que Dios me dé la capacidad de que en un mundo tan acelerado, por lo menos una persona tenga la capacidad o el momento de detenerse así sea unos segundos a contemplar. Claro. Contemplar es una cosa, ver es otra. Sí. Tú puedes ver, pero cuando tú contemplas y te lleva un familiar, te lleva un momento, te sale una lágrima, yo digo, se hizo el trabajo. Entonces, es un reto, porque estamos ahorita más rápido, ¿sabes? Sí, Queremos sí, más sí, rápido, una queremos locura. todo comprimido. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Dándole sentido profundo, dándole honra. No es únicamente agarrar la foto, la cámara y salir y bueno, lo que salga, no. Si voy a hacerlo con esa honra, voy a proyectarlo con una delicadeza, voy a respetar, Lo que pasó con estos chicos, los motorizados. Bueno, el motorizado. Justo El ese era el motorizado. tema que quería y por eso vamos a mostrar en pantalla ahora mismo las fotografías, porque por esa fotografía me la envió Alejandra. Y justo de las varias, claramente me envió fue esa, la del motorizado, la del beso. Y yo no recuerdo qué estaba haciendo, pero me detuvo el día. O sea, de pana me sumergí en la fotografía de una forma... Bueno, no sé qué tanto sentido puede tener explicarlo. O sea, no sé si explicándolo pueda tener sentido lo que explica respecto a lo que yo sentí. Claro. Porque de verdad fue como un detenimiento, ya lo dijiste. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Y yo me sumergí en la misma. Y seguí pasando las demás y eran como cualquier cantidad de historias que se me iban contando en la cabeza entre cada fotografía. Y ahí es donde está, de alguna forma, ese don, hermano. Esa magia expresada allí. Pero yo quiero saber el cuento detrás de eso. Claro. Es decir, tú te levantaste, ¿cómo fue que saliste tú a buscar? ¿Qué pasó pre, durante y post? Claro. Yo te voy a contar y voy a tener la oportunidad en tu espacio poder compartir esta anécdota. Cool. Eso fue un lunes.
Ajá. Y para mí los lunes son unos días súper importantes porque es un nuevo comienzo. Comienzo siempre con una lectura bíblica, con una oración. Con la dieta. Sí, con la dieta, con el cafecito. Entonces, después yo tenía mucho tiempo sin tomar fotos porque yo me doy el tiempo de extrañar mi profesión también. Qué cool. O sea, hay momentos donde yo no siento deseo de agarrar la cámara y no le meto tanta presión, porque Ya. pienso que ahí es donde se puede pervertir el don. Lo Entonces, yo respetas. respeto ese momento donde estoy ya como hastiado y la dejo agarrando polvo un rato, pero la tengo ahí visible, ¿no? Ella sabe Perfecto. que en cualquier momento voy a retomarla. Ella Claro. se pone triste, después hay un proceso de reconciliación con mi cámara, pero se hace. Ese día yo tuve mi lectura y a mí me gusta mucho la fotografía callejera. La fotografía callejera es ir y ser lo más invisible posible para que el retratado no pose, sino comprimir esa esencia, ese momento. Cuando ¿Qué lente tienes tú, disculpa? tengo muchos, tengo, por ejemplo, si tu pregunta es con qué tomé esa fotografía, la tomé con un 24-70. Ok, es grande. Bueno, tiene un rango importante, pero está un poquito... Pero hablo del cuerpo del lente. Es un 24-70, tengo 70-200, un 85, un 16-35, pero Lo digo ese... es porque no es que tú pasas muy desapercibido. No, no, Que tú pero dices, no. voy a hacerlo modo invisible. No, pero, creo no, que pero, te el 20 vean. pero el 24-70 es más... Ok, sí, ok. es más bajo perfil que un 70-200, Ok. que es el lente blanco más grande, Exacto, más ese es invasivo. el que estaba confundido. No, el 70-200 es el que intimida más. El 24-70 Ok, no. ok. Incluso te puedo mostrar fotos y todo de los lentes para que los veas, que Ok. no llama mucho la atención. Y por lo general, yo tomo la foto en cuestiones de segundo porque hay una técnica que se llama la técnica de la anticipación, Ok. donde tú tienes que observar mucho, tener tu cámara ya configurada y cuando tenga el momento, simplemente en cuestiones de segundo ya tienes la imagen y la gente no se da cuenta. Claro. Entonces, mi intención en eso siempre es esa esencia, ese momento de quizás pasó tan volátil, es un segundo, pero ahí está la emoción que yo quiero transmitir. Y cuando llega Johnny y Alexa, porque lo conocemos como el beso de la moto, pero tienen un nombre, se llama Johnny, Alexa, son de Trujillo, y esto lo conseguí después. Ok. Veo que se despiden de una forma tan bonita. Y digo, qué pasión, qué cosa tan hermosa. Yo me imaginé la película. Y tomé la fotografía y bueno, yo la puse de primero porque fue mi preferida, ¿no? O sea, Claro. hay muchas que me gustaron de ese carrete en particular, pero el mostrar el amor tan genuino, algo cotidiano, donde puedas tener un sinfín de ideas o de juicios o prejuicios o interpretaciones, a mí me fascinó. Ahora, interesante que en los comentarios vimos que muchas personas decían, mira, yo soy el hermano de ella, ese no es su novio. O yo soy el primo de él y mira, ese es su amante. Y empezaron a aparecer familiares de todos lados. No puede ser. Pero como se viralizó la fotografía, yo dije, voy a estar muy pendiente porque ellos van a aparecer. Claro. Y aparecieron. Ok. Entonces quedamos en un encuentro. En el encuentro yo quise regalarles sus fotografías porque a ellos también le gustó mucho la foto. Pero es cómico que 5 días después, cuando nos encontramos y le entrego la foto y conversamos, él me dice, no conocemos a nadie de esa persona. El que dijo que era mi primo no es cierto, el que dijo que era mi hermano no es cierto. Entonces eso da también para estudiar, para interpretar cómo la gente está tan desacostumbrada del gesto del amor genuino y tan acostumbrada al engaño, Claro. a la infidelidad. Entonces vemos también un fenómeno donde simplemente esa reacción está mostrando la condición social de muchos. Claro. Por tal motivo es urgente mostrar actos de amor genuino. Es necesario mostrar el amor dándole la honra, el valor a la familia, el valor al trabajo, el valor al que se esfuerza, porque eso no es lo que se está viralizando. Sí. Yo le doy gracias a Dios por esas fotografías y le doy gracias a Dios por todas las personas que interactuaron y solamente Dios sabe que todas están en mis oraciones. ¿Por qué? Porque qué lindo dar un llamado de atención. Y líbrame Dios de ego, no estoy hablando de ego, estoy hablando de que se hizo el trabajo. Claro. Que se llamó la atención, mira, algo tan cotidiano como un beso de despedida, puede sacar una sonrisa.
¿Qué pasó con ese enamoramiento? ¿Qué pasó con esa caballerosidad? ¿Qué pasó con esas buenas intenciones de antes? Entonces, oye, hay que pensarlo dos veces si en realidad esta nueva tecnología, nuevo avance, nos está ayudando a ser más humanos o nos está deshumanizando. Total. Y yo estoy en contra de eso. Yo le pido a Dios siempre que me mantenga sensible, humano y con la capacidad de ver la humanidad en el otro. Porque no son bestias, no somos animales. Eso es un cuento que nos están contando y que lo estamos creyendo. Por eso esas reacciones. Sí. No estoy de acuerdo Y fíjate, en esa área. y fíjate que interesante que bien supiste utilizarlo como experimento para que a modo subjetivo la gente simplemente sacó lo que estaba dentro de sí misma. Tal cual. Justamente esa intención no muy buena, esas ganas de estropear, ¿no? Y al Sí. final están proyectándose Sí, ellos mismos de es alguna una forma su proyección. inconformidad. Totalmente. Y al mismo tiempo vemos algo, que también lo estábamos conversando antes de arrancar con la grabación como tal, que es esa... Qué fácil es hoy alterar las comunicaciones, qué fácil es desinformar, qué fácil es manipular en los medios de comunicación, en redes sociales sobre todo, ¿no? Y el tema que estábamos conversando, o tu propuesta incluso muy orgánica, era sobre la maldad, ¿no? Detrás de la manipulación en el uso del marketing. Y quiero que me desarrolles un poco eso, ya Mira, para como tema de cierre para el programa este. Vivimos en un mundo de creencias. Yo creo esto, yo creo aquello, tu verdad es tu verdad, mi verdad es la mía. Y bueno, como vamos yendo, vamos viendo. Yo creo que el mundo necesita convicciones. Cuando nosotros tenemos convicciones, las convicciones nos sostienen a nosotros, están por encima de nosotros. Yo tengo convicciones claras. Mi fe no se negocia. Mi matrimonio no se negocia, mi familia no se negocia, la santidad de mi casa no se negocia. Y yo no tengo que convencer a nadie que me respete eso. Simplemente se respeta y punto. Claro. Porque es algo donde yo creo eso. Entonces ahorita vivimos en un mundo donde si tú expones una creencia y el otro expone una creencia opuesta, entonces hay un conflicto. Sí. Pero cuando tú permaneces firme en la roca, interesantísima la propuesta del Señor. Cuando dice, un hombre construyó su casa en la arena, vinieron el viento, las tempestades y la derrumbó. Pero otro la construyó en la roca, vinieron también los vientos y las adversidades, pero permaneció. Eso es una convicción. La convicción es la roca donde yo voy a construir algo. Y esa convicción me sostiene a mí. Pero si yo estoy en creencias y un día creo esto, y un día creo todo lo opuesto, y un día milito con una ideología, y otro día milito con otra, entonces nunca voy a tener una convicción porque estoy enfocado únicamente en agradarle a todos. Claro. Yo no le puedo agradar a todos. Es imposible agradarle a todos. Cristo no le agradó a todos. Entonces, yo creo que es necesario eso. Y respondiendo a tu pregunta con el área del marketing, el marketing busca números. Y no se da cuenta el daño que está haciendo a su paso. ¿Por qué? Porque como le interesa únicamente los resultados monetarios, no me interesa si yo estoy influenciando a un niño de 5 años. Yo digo, esa es la responsabilidad de sus padres. En serio, de verdad. Pero a ti se te van a pedir cuentas cuando tú te mueras, porque hay un juicio, y yo lo creo firmemente, y no le vas a poder echar la culpa al marketing. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra. Si yo sé que hay muchos niños que no cuentan con la supervisión de sus padres, yo debería pensarlo 2 veces, utilizar mis redes deliberadamente. Claro. No, pero es porque es marketing. Pero tú también tienes hijos, tú también estás formando una familia. Entonces es fácil decir que los cuiden los otros, pero vemos que hay una realidad que no es así. Sí. Entonces el marketing es muy peligroso cuando no hay esa ética, sí, esa honestidad que antes, tú que vienes de la vieja escuela, antes había, mira, este es un programa que tiene que ser bajo la supervisión de los padres y representantes, porque hay que cuidar a los más pequeños. Total. Hay que velar por ellos también. Y había antes en un hogar quizás de 12 personas, en sectores populares, yo lo conozco muy bien, tenían un solo televisor. Y cuando alguien se estaba besando, tápale los ojos a los chamos. O mira, váyase para allá afuera. ¿Por qué? Porque la mente de un niño es sumamente maleable. Absorbe y absorbe y absorbe. Y si tú no estás pendiente de que lo que tú estás dando puede generar un daño al otro, porque únicamente estás sujeto a los números, sí, yo tendría mucho temor.
a mí me da temor. Yo me lo pienso 2 veces caer en polémica porque yo no pienso en hombres únicamente. Pienso en almas, pienso en Dios, pienso en las cuentas que se me van a pedir. Entonces, si yo para poder viralizarme tengo que crear una mentira o atacar a otro, yo prefiero no ser viral. Yo prefiero ser un siervo obediente. Y yo creo que eso hace falta ahorita. Prefieres el camino, entre comillas, difícil. Sí. ¿No? El camino de mayor sudor. Sí. Para construir esa roca. La puerta estrecha. La puerta estrecha. Es así. Qué buena charla, ¿eh? ¿Cómo te sientes, Isaac? Me siento muy bien, ¿y tú? No, yo, increíble. De verdad, súper cómodo. Qué O sea, me bueno. gustó de alguna forma ampliar, también abrir mi mente. De alguna forma, darle sentido a todo este paseo que hicimos desde la filosofía de la religión hasta los ideales, ¿no? De propósito y de significado en este plazo, en esta condición humana, mientras tengamos materia, ¿no? Mientras Claro. tengamos este cuerpo como tal, que es el que nos representa. Para despedir, ¿sí? Quiero decirte que esta cámara es completamente tuya, para dar ese mensaje que sea completamente necesario, que parta, pues bueno, desde nuestra conversación y lo que en este momento nazca de tu corazón para despedir el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a todas las personas que valoran mi trabajo, que ven mi fotografía. Espero que sepan, lo quiero repetir mirándote a esa cámara, que sé que te estoy viendo. Oro por ti, oro por tu familia y le pido a Dios que te ayude para que cada día puedas reconocer el propósito por el cual estás presente en esta tierra. Que Dios te bendiga y que sigas adelante. Muchas gracias, bro. No, vale, gracias a ti. Mira, acá, a esta cámara, vas a decir atentamente, Isaac Paniza. Atentamente, Isaac Paniza.